Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí un jueves mágico más. Es la cuarta intentona que intento grabar este vídeo. 2 por falta de batería y otras 2 porque me voy a meter en un berenjenal y no quiero meterme en un berenjenal. Es muy complicado de explicar dentro de lo sencillo, porque hay gente que coge, absorbe la información y se piensan que es de un solo sentido. Pero no. Este vídeo de verdad que es que sería para hacer muchos vídeos con este tema, que es el tema de la evidencia. La evidencia es muy complicada de explicar porque no es tan sencillo. ¿Qué pasa? Que uno de los poderes que normalmente se suele ver más en televisión es la evidencia y lo explican desde, ¿cómo os diría? De una manera un poco como todo lo que hace el cine, un poco por encima y liándola toda. Por eso voy. ¿Qué pasa? Que en la evidencia, cuando yo de niña quise saber qué es realmente la evidencia, qué es lo que compete a la evidencia, qué poder es ese, a mí me dijeron, mi grandísima sabia me dijo que para llegar a la evidencia tienes que hallar las 7 llaves. Y para la evidencia total, global, es muy complicado tener las 7 llaves. Es muy complicado evolucionar hacia las 7 llaves. Es muy complicado, es casi imposible que los tengamos con este cuerpo físico que hemos nacido aquí. Pero se puede dar el caso de que puedas tener varias llaves o ninguna, o que no te vayas a encontrar ninguna. Están esas... Os lo explico con llaves porque como me lo explicaron a mí así de niña, os lo explico yo así a vosotros porque yo creo que es una buena parábola. Es un ejemplo para simbolizar de alguna manera todo lo que yo os quiero dar a entender. ¿Ok? Entonces, para esas 7 llaves es muy complicado tenerlas. Es muy complicado. Una de lo normal, lo que vemos en la tele, volviéndonos a Hollywood, es el nacimiento. Eso es tan complicada de obtener que digamos que sería una persona entre 10 millones. Que sí se puede dar, evidentemente, porque aquí somos muchos y se puede dar. Hay personas que nacen con esa llave, pero esa llave no quiere decir que porque tengas la llave vayas a ser un vidente de la leche limonera. Es como todo lo tienes que desarrollar y evidentemente esa llave necesita una cerradura y tener llave y cerradura suele ser un poco complicado y la llave tiene que ser guiada por una mano, o sea, un maestro que tiene que dar con la cerradura y te tiene que guiar hacia la cerradura. Porque si tú tienes esa llave, que hay muchísimos niños, porque eso también os lo digo, aunque es muy difícil que uno entre 10 millones llegue a terminar de desarrollar la evidencia en la adultez, o siendo adulto, vaya tú la que estoy metiendo aquí, quiero decir, entre la población adulta, pero digamos que 1/3 de la población nace con esa llave. Pero la llave se pierde. Se pierde. Contra mayores nos hacemos, esa llave se puede perder. En cualquier momento, es muy delicada y si no se guarda o no te guían o tal, puedes perder esa llave. Hay niños que la llegan a desarrollar porque tienen otras llaves que hacen que tengan la cualidad de abrir alguna de las cerraduras y desarrollar su poder, y puede ser un poder maravilloso o la evidencia. La evidencia
como su nombre bien lo indica, es una manera de visualizar un montón de cosas. Entre otros, uno de los, digamos, poderes es ver los diferentes tiempos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tiempo, digamos que son cuerdas. ¿Os acordáis de la cuerda cuando saltabais cuando erais niñas? Pues imaginaros, las cuerdas se mueven, las cuerdas del tiempo se mueven. ¿Qué pasa? Que normalmente vemos en línea recta. Vemos unas de las posibilidades. El tarot tiene, con el tarot se puede desarrollar ese... Ay, que me muero. Porque me pica la garganta. Voy a parar un segundo y ahora sigo. Después de casi morir, seguimos. Es muy interesante todo este tema y yo lo comprendo que es muy denso y yo os quiero hacer un súper mega resumen y yo creo que es casi importante. Es casi imposible, pero yo lo intento de verdad. Para mí esto ha sido información a lo largo entre personas, libros, experiencias de otras personas, pues yo he ido dando pues estas connotaciones. Entonces vamos a seguir con los hilos del tiempo. ¿Qué pasa cuando es lo típico ver los hilos del tiempo? Y hay personas que pueden ver la evidencia, dependiendo de lo desarrollada que la tengas temporalmente, has podido desarrollarla solamente para el pasado, solamente para el presente y solamente para el futuro o pasado y futuro o... Entonces, dependiendo de cómo se desarrolle, y cómo la desarrolles y sobre todo estudio, estudio, estudio y preparación. Yo sé que soy muy pesada con todo este tema, pero os lo tengo que decir, es que esto no solamente compete a que tú tengas el poder, sino a que tú lo desarrolles, que tú te preocupes en desarrollarlo y que tú practiques muchísimo. Y practicar muchísimo no es al primer atismo ganar mucho dinero, no es compatible una cosa con la otra. Lo siento, sorry, pero no. Pero vamos al turrón, que si no me enrollo demasiado. ¿Qué pasa? Cuando se mueven esos hilos, imaginaros que estos son los hilos temporales. ¿Qué pasa? Que por ejemplo una persona que echa las cartas como yo, podemos llegar a tener parte de la llave. Tienes que nacer con la llave o tienes que dar con esa llave, que es el tarot, y meterla ahí, en la cerradura. Y meterla en la cerradura no solamente es aprender el tarot, sino es desarrollar el tarot, evolucionar con el tarot. Okidoki, okidoki, porque eso es muy importante. Y cuando digo que es muy importante, es muy importante. La evidencia a través del tarot, o la evidencia a través del tarot, o el tarot a través de la evidencia, se desarrolla a lo largo de los años y la experiencia. Porque nadie nace maestro. Tenemos que pasar por las diferentes etapas, que es lo que siempre os digo. ¿Qué pasa con estos hilos? Que volvemos a los hilitos del tiempo, que es muy interesante esa teoría, y yo pues sí que creo en esa teoría y en otras cuantas que ya hablaremos algún día, pero es que esto es muy... Eso sí que es mazacote de libro y mucho vocabulario, pero vamos a la evidencia. ¿Qué pasa con ese tema, con el tarot? Que tú puedes tener el tarot, pues tener la llave, pero no saber utilizar la cerradura o no proyectar la cerradura,
el tarot sobre la cerradura. Recordar que tenemos que tener 3 cosas cada vez que tenemos, aparte de la llave, que es fundamental, tenemos que tener la mano, o sea, el maestro o los maestros, y la cerradura, o sea, la conexión. ¿Escucháis que es algo bastante complicado de desarrollar por uno mismo sin más? A no ser que tú desde la infancia en tu familia, viene por estirpe, que hay gente que le ofende muchísimo eso de las estirpes, que es normal, porque ha habido estirpes toda la humanidad tenemos esa capacidad. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo dependiendo de la familia que tú hayas nacido, pues hace 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 50 años, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es una energía, es una afluencia que tiene que nacer en la familia y que se tiene que criar con esa situación en concreto. ¿Qué es complicado? Sí, fijaros todo lo que tiene que haber para que haya una videncia, una proyección, una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Pues con eso podemos obtener en el tarot la bola. El péndulo no entraría dentro de la evidencia, que ya hablaremos también del péndulo, que es otra cosita que debemos de hablar en este canal, pero ya hablaremos del péndulo. Pero, volviendo a las artes adivinatorias, el péndulo no entraría tanto en las artes adivinatorias. Eso sería agua de otro manantial, lo vamos a dejar ahí. Pero, por ejemplo, la bola y el tarot, sí. ¿Qué pasa? Que al desarrollar esa capacidad tan fuerte, porque hay que desarrollarla, no solamente hay que leerse 2 o 3 libros y escuchar a una pila y leerse solamente en libros de la Wicca o solamente libros de la religión a la cual pertenezcas o del tema que corresponde. No, hay que abrirse. Hay que abrirse para llegar a ese punto. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo, por ejemplo, echo las cartas, evidentemente yo tengo que tener muy claro cómo ejercer ese poder. Tengo que tener muy claro cómo debo de preparar la situación. Cada vez que me viene un cliente o una clienta, tengo que preparar una situación. A mí me ha llegado a pasar, y no hace tanto, estar en mitad de una sesión e interrumpirme 3 veces seguidas, llamando yo la atención, y se te corta. Y cuando se te corta la evidencia, lo único que te queda son las cartas. Por eso es muy importante tener las cartas, porque las cartas es un punto de apoyo en el cual tú puedes conectar y desconectar, y hay a veces que ni con esas, pero puede ser. ¿Se es vidente las 24 horas del día? No, porque tampoco las personas humanas tienen esa capacidad. ¿Entendéis? Tenemos la capacidad de tenerlo en unos momentos concretos, en una situación concreta y preparando y ajustando unas cosas. Hay gente que ya cuando desarrollas la evidencia tiene la capacidad de entrar y salir con facilidad, y eso es muy positivo, pero eso es trabajar con más tiempo todavía. Esto consiste en tiempo, estudio, esfuerzo y todo lo demás. Madre mía, el viento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente las personas que echan las cartas pueden desarrollar algún tipo de evidencia. Sí. Pero hay muchas clases de evidencias. Hay evidencias de que ves exactamente la cosa, cómo pasa, cómo sucede, qué es lo que ocurre, y lo ves claramente. Está la evidencia en la cual son simbologías, que sería la bola. La bola es muy propensa a la simbología y hay que tener muy claro la simbología.
También puedes ver imágenes exactas, pero es muy difícil y hay que trabajarlo mucho, estudiarse y esforzarse. En eso consiste todo esto. ¿Qué pasa? Que esto es un tema muy amplio, muy amplio. Recordar que estamos hablando de muchos tipos de videncias, ¿no? Las temporales son súper típicas, pero una connotación que quiero hacer: en un momento dado tú puedes tener una videncia de futuro y ver el futuro clarísimamente, y tú se lo describes a la clienta clarísimamente. Ah, pues yo te veo, no sé qué. ¿Os acordáis de la anécdota del vídeo pasado? Si no os acordáis, cuando termine este vídeo, ir y pasaros por el anterior vídeo, porque os conté algo relacionado y por ahí viene este vídeo. ¿Qué pasa? Que tú puedes ver claramente la situación, puedes describir a la persona claramente la situación, y cuando sucede esa situación, ella te dice: mira, pasó tal cual tú me lo decías. Dice, la única pequeña diferencia o el pequeño tal cual, porque hay a veces que lo ves tan claro, que se te va la lengua, se te va todo y se lo cuentas todo. Y es inevitable. Y te puede decir, cuando sucede: ah, pues mira, pasó esto, pero esto no. Es normal, porque aunque tú veas una cosa exacta del futuro, puede variar en cualquier momento. Recordar que en nuestras manos tenemos las oportunidades de cambiar nuestro futuro, porque por eso es nuestro futuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Que es muy importante tenerlo claro. Por ejemplo, una de las preguntas muy típicas en el 800 era que ¿dónde estaba la herencia de la abuela? Y había veces que veías claramente dónde estaba la herencia de la abuela. Os pongo este ejemplo que no es real, pero a ver si me entendéis. Algún papel importante y describías y te daba el pálpito y describías exactamente un mueble de la casa de esa persona. Te decía: ah, pues sí, tal cual. Miraba en ese mueble y estaban los dichosos papeles de la herencia de la abuela. Ejemplos de qué da la vida. La vida da eso. Por eso esas videncias son de presente y estarían la videncia de pasado. Hay personas que tocando edificios, y yo eso lo he visto, y después te informas, y gente de que toca un edificio y puede ver exactamente la tragedia o lo que ha pasado en ese edificio, o no tragedia, sino puede describir la época, no sé qué, no sé cuánto y tal. Después lo chequeas y dices: oh my goodness, sí es cierto, ha sucedido esto. Yo conocí a una persona, a una grandísima teacher mía, que tocaba los edificios y te decía el nombre de las personas que había vivido ahí. Después ibas al registro civil y te cagabas por las patas abajo, literal. Pero eso es un top. Bueno, otro tipo de evidencias, por supuestísimos que las hay. Recordar que tenemos 7 cuerpos y en los 7 cuerpos podemos llegar a tener videncias. Podemos hacer videncias con el cuerpo astral, espiritual, mental, hasta con el físico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente hay que encontrar esas llaves, encontrar la mano y encontrar la cerradura que podamos abrir esa grandísima videncia. Yo ya no me enrollo más porque sería pegaros una chapa muy fuerte de este tema y creo que no es necesario pegaros tanta chapa. Entonces, dejo aquí el vídeo. Si queréis que haga una saga sobre este tema, meterme en ser más, profundizar más con llaves, cerraduras, maestros y tal y cual, dejármelo en comentarios, cualquier cosa. Aquí abajo os dejo mis redes sociales para que me sigáis en todas ellas, que os doy muchas pistas, que os digo muchas cosas y que os hago muchísimo caso. No sé si eso será bueno, pero bueno.
Y que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos seguimos viendo en el próximo vídeo. Y recuerda que tenemos 2 vídeos a la semana, martes de vlog y jueves mágico. Y nada, que te dejo un vídeo por aquí, otro vídeo por aquí, por si no lo has visto, porque el anterior va sobre esta temática, y por aquí una burbujita para que te suscribas al canal si no estás suscrito. Y que nada, que le deis muchos me gustas, que lo compartáis con quien vosotros creáis conveniente, porque me hacéis un favor enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.